Muy buenas noches. Esto que acaban ustedes de observar es lo que yo me he permitido en llamar la nueva casona. Se ha hecho una serie de reestructuraciones y de mejoramiento a todas las obras que estaban consagradas desde hace mucho tiempo, porque esta es la residencia presidencial de los jefes de Estado de Venezuela. Por eso, lo primero que he querido presentar esta noche en este programa aquí ha sido este nuevo ambiente que existe, muy acogedor, y que con toda seguridad no es la mano del presidente Caldera el que está allí detrás de eso, sino de doña Alicia Pietri de Caldera. Y muchas gracias, presidente, por habernos recibido aquí. Y es la primera entrevista que se hace ahora que usted y la señora Caldera y su familia se han venido a trabajar acá y a vivir aquí. Muchas Aquí gracias. estamos de nuevo, Edgardo. Realmente esta es una residencia muy bella. La decretó Rómulo Betancourt, la construyó Raúl Leoni. Los Leoni la habitaron 3 años. Y después ha sido pues la residencia oficial de los presidentes de Venezuela. Es una hermosa residencia, pero desde luego muy grande, muy delicada, muy costoso su mantenimiento. Indudablemente que para que ella esté en las condiciones en que tiene que estar, necesita un cuidado permanente y una atención de preferencia. Ahora, yo quisiera hacer una observación, ya que nos ha tocado un sitio esplendoroso para el espectáculo televisivo, y es este cuadro que está en el fondo, que es lo que usted mandó a hacerle a don Tito Salas. Yo recuerdo, Los Causavientes se llama, ¿no? Exacto, tú sabes, cuando hice la visita oficial a Bogotá, con motivo del sesquicentenario de la batalla de Boyacá, tuve una impresión que me produjo un cierto complejo, porque en el Palacio de San Carlos, que era entonces la residencia oficial del presidente de Colombia, había retratos de todos los antiguos presidentes de Colombia. Y yo decía, en la casona no hay prácticamente retratos de los presidentes de Venezuela. La tradición no existía. Pero colgar retratos de Guzmán, de Crespo, de Monagas, de Páez, de todos los presidentes de Venezuela en las paredes de la casona, no era posible, era completamente desproporcionado con la propia índole de la residencia. Entonces pensé que se pudiera poner en un solo cuadro a todos los expresidentes de Venezuela del siglo XIX, porque no me atreví a meterme con el siglo XX. Y me dijeron, el único que lo puede hacer es Tito Salas. Tito Salas tenía 80 años y el hombre se entusiasmó. El padre Barnola lo trajo, que era muy amigo de él, le encantó la casona y concibió ese lienzo que yo le dije cuando lo terminó. Don Tito, yo no sé de pintura, pero me gusta ese cuadro más que muchos de los cuadros más famosos suyos. Me dijo, a mí también. Ah, qué bueno. Entonces le dije, ¿qué nombre le va a poner? Me dijo, yo no le pongo nombre a mis cuadros, póngaselo usted. Y le dije, ¿qué le parece Los Causavientes? Me dijo, ¿qué es eso? Le dije, bueno, los causavientes en derecho son los que reciben un legado por herencia, por donación, por compra, por cualquier circunstancia. Me gusta. Y quedaron pues los causavientes allí como testimonio de la continuidad del Estado venezolano a través de sus presidentes en el siglo XIX. Eso es una breve historia de la casona, cosa que nos satisface que el público por lo menos sepa todo este origen, porque eso ya hace su tiempito también, es cierto, fue durante su primer gobierno. Exacto. De tal manera que mucha gente se habrá olvidado de esto. Sí, realmente, y la familia de Tito Salas dijo que eso lo había hecho revivir, que él, que estaba un poco apartado de la vida, tomó un entusiasmo muy grande. Yo lo visitaba cuando estaba pintando el cuadro y discutíamos algunos detalles. Él se empeñó, por ejemplo, en poner a Guzmán Blanco en mangas de camisa, pero con unas yuntas de lujo y con unos guantes en la mano, porque yo le decía, pero Guzmán, que era tan aristócrata, tan formal en sus apariencias, allí en mangas de camisa, es que yo he visto un retrato de él así y así me parece que debemos pintar. Bueno, y entonces compuso sus grupos. En un lado la figura predominante es la de Páez, en otra la figura central es la de Guzmán, y tiene, para darle penetración al cuadro, dos figuras de espaldas vestidas de negro que son, se supone que son Simón Rodríguez y Andrés Bello. Y además, pues, hay dos cuadritos en los cuales aparecen Cristóbal Mendoza y el generalísimo Miranda, que fue pues el generalísimo de la Primera República. Bueno, una serie de circunstancias, y tenía una charla sumamente agradable, sumamente simpático. Cuando recorrió la casona,
y me describió las dificultades técnicas que había tenido Michelena para pintar el cuadro de la Diana Cazadora. E incluso me contó una anécdota muy simpática. Me dijo que Michelena era amigo de su padre, del padre de Tito Salas, que lo había ido a visitar a Antímano, donde vivía, cuando Tito estaba muchacho, y estaba con un carboncillo pintando en una pared un caballo. Y Michelena le dijo, mire, niño, para pintar un caballo hay que montarlo primero. Y realmente los caballos de Michelena, el caballo blanco de Bolívar que está en el Capitolio de Valencia, el caballo de Crespo, que es algo maravilloso, parece que tenía una devoción especial por los caballos. Uno se admira pensando que Arturo Michelena murió a los 35 años de edad. Si ese hombre hubiera vivido una larga vida, qué de cosas no habría podido hacer, qué de obras maravillosas. Así, bueno, presidente, vamos a entrarle al asunto de la política ahora. Hay una cosa que nos tiene preocupadísimos, que quizás hasta ahora, en este momento que estamos haciendo el programa, ya están invadiendo Haití. ¿Cuál es la posición suya y por consiguiente de Venezuela en este sentido? Venezuela tradicionalmente ha estado siempre ajena a todo lo que ha sido invasiones de fuerzas militares en territorios de otros países. Siempre hubo una protesta. Cuando se realizó la invasión a Santo Domingo era presidente el doctor Leoni y le mandó un telegrama de protesta al presidente de los Estados Unidos. En ninguna ocasión Venezuela ha auspiciado una invasión militar. Estamos por la vuelta de la democracia a Haití, queremos que se hagan todos los esfuerzos posibles, pero realmente no podemos, así sea bajo el auspicio de una organización multilateral como las Naciones Unidas, solidarizarnos con un hecho cuyas consecuencias pueden ser realmente terrible. Dramáticas. Ahora, ¿no podría ser una solución que los dos renunciasen y se convocasen unas nuevas elecciones? Eso ha sido propuesto, pero el presidente Aristide no la acepta. Los militares ponen como condición para entregar el poder el que no vuelva el presidente Aristide. El presidente Aristide mantiene la posición de que él tiene que regresar a ocupar la presidencia y los países que le han dado apoyo pues, a la vuelta de la democracia se han hecho solidarios con esta posición. Hay algunos que piensan que pudiera haber sido una solución que Aristide regresara, que designara un primer ministro que según la Constitución haitiana tiene que ser de acuerdo con el Parlamento y luego renunciara y se hicieran nuevas elecciones. Pero esta fórmula tampoco ha sido aceptada hasta este momento. Realmente es algo muy mortificante porque se trata de quizás del país de América Latina que ha sufrido más, el que está en condiciones más difíciles desde el punto de vista económico y social, y realmente se teme que una presencia militar de fuerzas de otros países pueda ocasionar daños muy grandes y que sea difícil después la recuperación. Ahora, hay la otra cosa para rematar en lo que es el aspecto internacional, el caso este de los balseros cubanos, donde Venezuela ha puesto sus condiciones para la entrada de esto. Ahí en Panamá se está recibiendo alrededor de 5.000, en Guantánamo, ese tipo de cosas. ¿Usted cómo ve eso? Sobre todo la presencia de venezolanos en nuestro país. ¿Cuáles son las condiciones de eso? Ahí ocurrieron hechos muy curiosos, porque cuando se, digamos, irrumpe el movimiento de los balseros y los Estados Unidos plantea las dificultades que tiene para aceptar todo ese torrente humano, se dirige a los otros países de América Latina pidiéndoles que reciban un número de cubanos y que los mantengan dentro de un campamento separado, financiado por la Organización de Refugiados de las Naciones Unidas y por los propios Estados Unidos. Sin embargo, después los propios Estados Unidos dicen que ese problema migratorio es un problema bilateral, de tal manera que llamaron al Departamento de Estado, a los embajadores latinoamericanos, a decirles que no querían que hubiera mediación en ese diálogo porque ese era un problema bilateral. Ellos lo habían hecho multilateral al dirigirse a los otros países. Ahora, Venezuela no tiene problema en recibir los cubanos que puedan venir, que deban venir dentro de las condiciones económicas y sociales que vive nuestro país, pero lo que nosotros no podríamos imaginar es construir una especie de campamento de refugiados que pudiera tener la imagen peligrosa,
angustiosa de un campo de concentración para que estuvieran en algún lugar del país los cubanos que vinieran encerrados, así se les garantizara pues un nivel de vida más o menos razonable. Nosotros pensamos que siendo Venezuela el país que ha recibido mayor cantidad de emigrados cubanos después de los Estados Unidos, a partir de la revolución de 1959, Venezuela tiene muchos motivos, muchas maneras de darle ingreso a nuestro país a relacionados con los cubanos que están aquí, familiares, amigos, personas que puedan ser recomendadas, garantizadas. En este sentido, no habría problema ninguno, pero los cubanos que vengan tendrían que venir con los mismos derechos, con los mismos beneficios que cualquier otro habitante del país. No podríamos someterlos a una especie de regla discriminatoria que sería sumamente angustioso, impropia, una especie de campo de concentración que en Venezuela no tiene razón de ser. Es decir, la solución esta que usted asoma es que tengan familiares en el país. Claro, si nosotros no le hemos negado nunca a Venezuela a través de todos los gobiernos democráticos, a partir de la revolución de Castro para acá, no le hemos negado ingreso al país a ningún cubano que haya salido en forma legal o que haya sido objeto de una persecución que lo haya obligado a fugarse del país. Si esto viene en una forma normal, legal, aceptada por el gobierno cubano, nosotros no tendríamos razón ninguna, salvo los problemas económicos y sociales, pero en general los cubanos que han venido aquí han sido gente animosa, emprendedora, no han sido una carga para el país, sino que más bien han sido factores de producción, de trabajo, de progreso. No tenemos por qué nosotros establecer una regla diferencial en el momento actual. Ahora, presidente, yo me he permitido traer estos libros suyos durante su campaña, que decían las respuestas a la crisis y mi carta de intención con el pueblo de Venezuela. Ah, qué bueno. Pero la crisis que usted ha recibido es la peor de toda la historia. Sí. Ahora, ¿usted la pensó que era tan grave esto así? Sabíamos que era muy grave, pero en verdad, observando la campaña electoral, nadie durante la campaña electoral imaginó que la crisis del sistema bancario era tan grave y tan profunda y tan extensa como vino a manifestarse después. De tal manera que el propio Banco Latino, que viene a ser el primer estallido de la crisis, era considerado, según me lo contó el propio presidente Ramón Velázquez, según información del superintendente de banco, una crisis que podría llegar a 6.000 millones de bolívares. Bueno, pasó de 300.000 millones de bolívares. Pero nadie en ese momento imaginó que había una serie de instituciones bancarias que estaban en condiciones similares a las condiciones del Banco Latino. ¿Y a qué se debe eso, presidente? ¿A qué se debió eso? ¿Por qué no hubo el control específico? Eso tiene muchos factores, Edgardo. Desde luego, uno de los factores fue el alza del tipo de interés, la competencia de los bancos por obtener depósitos, por obtener de los ahorristas y de los cuentacorrientistas depósitos para engrosar sus actividades, fue subiendo la tasa de interés hasta un punto tal que ya no había quienes solicitaran préstamos, por lo menos para actividades económicas, reproductivas. No, el sistema productivo se quedó sin acceso a las fuentes de los créditos bancarios, desde luego que nadie podía poner un negocio a base de pagar 60, 70, 80% de intereses al año. Entonces los propios banqueros comenzaron a emplear, a ocupar estas cantidades de dinero que eran muy altas en sus propias actividades. Y entonces se fue ocasionando un fenómeno que llaman de la autocartera, es decir, de que los propios dueños se prestaban el dinero ellos mismos para sus propias autoridades. Y como esa es una actividad, como eso está prohibido, entonces comenzaron a crear compañías ficticias. Hay una cantidad de compañías con nombres diversos que usted va a averiguar y en el fondo los dueños de esas compañías, los dirigentes de esas compañías son los mismos directivos de los bancos. Se hicieron también préstamos cruzados entre los dueños de unos bancos y otros bancos. Esto todavía se fue agravando por el fenómeno de la corrupción, porque muchos indudablemente abusaron en forma indebida. La historia es bastante triste al respecto, pero se fue extendiendo el fenómeno de una manera sumamente grave.
En realidad los sistemas financieros en el mundo han tenido crisis muy graves. En Chile, por ejemplo, a los 9 años de gobierno del presidente Pinochet, después de aplicar la economía de libre mercado, después de aplicar los principios de Milton Friedman y de decir que en Chile estaba campeando la teoría económica de los Chicago Boys, se presentó una crisis del sistema financiero que alcanzó al 60% del volumen de las operaciones bancarias en aquel país. Y tuvieron que algunos banqueros ir a la cárcel, otros bancos fueron intervenidos, y muchos bancos todavía están debiéndole al Banco Central las cantidades que el Banco Central de Chile tuvo que darle para que pudieran enfrentar sus problemas. En México ha habido problemas muy graves, en España se han presentado situaciones muy serias. Pero aquí lo más grave fue que la crisis del sistema financiero ocurrió en un momento en que había una crisis económica y una crisis fiscal, en que las arcas del Estado no estaban llenas y en que la situación del país era verdaderamente grave y difícil. Esto fue tremendo en realidad. Ahora usted acaba de tocar el tema de Chile. Le escuchaba al ministro Corrales sobre el plan que tiene y hablaba sobre las prestaciones sociales, que es un problema importantísimo para los trabajadores, que es donde se tranca la maquinaria. ¿Cuáles son las dos opciones chilenas? Porque eso no se ha explicado. Que hay una que proponen los trabajadores y otra que propone el gobierno. ¿Cuáles son? Bueno, el gobierno del presidente Pinochet comenzó por algo que, caramba, muy duro. Cortó las prestaciones sociales que estaban en la legislación chilena a un límite muy inferior. De tal manera que el gobierno democrático que ha sucedido al gobierno del presidente Pinochet ha comenzado más bien a extender nuevamente el alcance de las prestaciones sociales. Pero al mismo tiempo, como el sistema de la seguridad social en todos los países ha sufrido grandes descalabros por mala administración, por mala concepción, por una serie de razones graves, el Seguro Social no ha cumplido las finalidades que se esperaban. Si el Seguro Social hubiera funcionado de una manera correcta y espléndida, no habría problema ninguno, porque tendría cantidades de dinero para invertir en las actividades productivas, tendría seguridad y beneficios suficientes para todos los trabajadores en el momento en que les corresponde la jubilación. Ellos crearon un sistema paralelo de cuentas de ahorro, de sistemas de depósitos manejados como actividades privadas, y esto indudablemente que ha dado un resultado considerable y es digno de ser estudiado y de ser aprovechado en aquellos aspectos en que sea benéfico. Este es un problema, Edgardo, delicado. Por de pronto, las prestaciones sociales devengadas por los trabajadores constituyen un derecho adquirido que no se puede desconocer. Buscar la manera, el sistema para pagar las prestaciones sociales, sobre todo en sectores como el sector público, donde nunca se hizo una previsión suficiente para que el Estado pudiera responder de esas prestaciones sociales en el momento oportuno, es una cosa delicada. Pero creo que hay caminos y he conversado con dirigentes importantes de los organismos sindicales y entienden que puede haber caminos razonables para buscar la manera de cubrir el cumplimiento de esta obligación sin desconocerla, pero que sea compatible con los recursos que el Estado en este momento no tiene para pagar de una vez, para depositar de una vez en una cuenta todo lo que se adeuda por derechos adquiridos a los trabajadores del sector público. Pero por otra parte, hay indudablemente caminos y posibilidades de conversar. Los trabajadores, desde luego, no quieren que se les despoje de beneficios que para ellos han sido un beneficio fundamental y que incluso algunas veces han dado resultados impresionantes. La ganadería de la costa oriental del Zulia se hizo por antiguos trabajadores de las empresas petroleras con las prestaciones sociales que recibieron cuando los jubilaron. Muchos trabajadores de las empresas petroleras recibieron sus prestaciones y las invirtieron en fincas ganaderas. Y hoy la ganadería de la costa oriental del Zulia es un renglón importante de la economía nacional. ¿Y eso no se puede hacer aquí ahora? Claro que sí, todas las cosas pueden arreglarse. Puede ser, estamos tratando de lograr un buen crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para un programa extenso de viviendas para clase media
que se puedan entregar a los trabajadores a cambio de sus prestaciones sociales, o por lo menos que las prestaciones sociales constituyan la cuota inicial, el aporte inicial para cubrir el precio de esas viviendas. Hay muchas maneras, muchos sistemas que se pueden ocurrir, pero esto tiene que negociarse. Y es una cosa que el gobierno no puede imponer. Hay algunos que dicen, pero ¿por qué el plan del programa de estabilización económica no establece de una vez un sistema para sustituir el sistema de las prestaciones sociales? Porque esta no es una materia que el gobierno puede imponer, el gobierno puede negociar. Están involucrados el gobierno y el Poder Legislativo, pero están involucrados también los trabajadores y los empresarios. Por eso lo que se ha anunciado es, sin demora, establecer una comisión técnica que adelante, que canalice estas conversaciones para ver si se pueden llegar a donde tienen que llegar. Ahora fíjate, te quiero decir una cosa, Edgardo, que es muy importante. Los graves problemas que se han presentado en relación a las prestaciones no son ni siquiera por las disposiciones legales, son por contratos colectivos que llegaron a márgenes impresionantes. En estos días el presidente de un instituto autónomo me dijo que trabajadores que habían sido despedidos recibieron de prestaciones sociales 123 días por año, es decir, 4 meses y 3 días en virtud del contrato colectivo. No hay empresa que pueda soportar un peso de esa magnitud. El contrato colectivo de los pilotos, a quienes yo les tengo mucho cariño y de los cuales tengo muchos amigos en la línea aeropostal venezolana, supone un margen de prestaciones sociales sumamente elevados. Por eso es razonable que ellos busquen la manera para convertir ese derecho a las prestaciones en acciones de una empresa, si es que realmente existe la voluntad y el deseo de rescatar lo que significa el símbolo de esa empresa tan querida por los venezolanos. Precisamente el presidente esta mañana estaba leyendo en un periódico que ahí se asoma una magnífica posibilidad que dice: trabajadores de Aeropostal ofrecen adquirir el 51% de acciones de la línea aérea, el 49% podían comprarlos empresas extranjeras. Parece que va por buen camino, ya por lo menos se ve que se entiende, ¿no? Eso es muy interesante, pero si es para construir una empresa sana, no, claro, no para construir una empresa en que el Estado tenga que sacar de golpe 30.000 millones de bolívares y después seguir aportando millones de bolívares todos los meses para que pueda subsistir. Tendría que tenerse un criterio claro para establecer una empresa seria, sana, que empiece a funcionar de una manera normal. Ya parece que hay gente pensante, con ese titular del periódico esta mañana, me parece que hay gente que está bien intencionada, y con las personas que he hablado que pertenecen a ese núcleo de Aeropostal, están deseosos de que la línea no se acabe. Y hay una tesis muy interesante, presidente, es que nuestro buen amigo, el Catire, que tenemos de embajador en Colombia, que tenía razón. No vendieron, no pudieron privatizar la empresa porque nadie quería hacerse cargo del volumen de las prestaciones sociales, y caemos en aquello de la retroactividad, que es el problema. Que si necesitamos aumentarle 1.000 bolívares a este muchacho que está aquí, no se lo podemos aumentar porque tiene 18 años y se multiplica por 18. Pero tú te acuerdas, Edgardo, de que en el año de 1983 hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con una ponencia del magistrado Duque Sánchez, creo, en la cual se establecía que no se aplicaría la retroactividad, sino que se establecería las prestaciones, el monto de las prestaciones sociales de acuerdo con lo que el trabajador hubiera ido ganando cada año. ¿Te acuerdas el cataclismo que se formó? Así es. Nunca se ha reformado una ley tan rápidamente y de forma tan unánime. En una semana el Congreso reformó la ley para establecer claramente que las prestaciones tenían que calcularse en razón al último salario. Es que es un tema muy delicado, muy importante. Pero hay una nueva CTV, no se olvide, presidente. Y yo he hablado con el presidente de la CTV y las cosas han cambiado fundamentalmente. Y están dispuestos a conversar razonablemente, pero defendiendo siempre, porque es el deber que ellos tienen, los derechos de los trabajadores.
Ah, no, claro. Ahora, usted se enfrenta a una crisis económica gravísima y Muy la está seria. sorteando, no me imagino cómo, pero la verdad que el país está satisfecho y tiene confianza, y se lo digo aquí delante de millones de benevidentes que están observando el programa, que tienen confianza en que usted va a salir de esto y que nos va a sacar, que lo Una grave. cosa que todavía no se ha podido lograr y en la cual se viene insistiendo desde que se inició el periodo constitucional es la conciencia de la solidaridad. Cada grupo, cada sector piensa en lo suyo. Yo tengo derecho a esto y defiendo mi derecho y lo demás no sé cómo lo harán. Y sacan un argumento que es un argumento falso, pero que ha logrado crear cierta especie de matriz de opinión. Dicen, si hubo dinero para los bancos, ¿por qué no va a haber dinero para los demás? El dinero para los bancos fue un dinero para comprar los bancos, para recibir instituciones bancarias, para que pudieran salvar a millares y millares, quizá millones de depositantes, de gente que tenía sus ahorros allí metidos, que vio una situación dramática cuando vino la intervención del Banco Latino. Había manifestaciones por todas las calles de gente que tenía sus ahorros ahí. Ese dinero fue para ellos, no fue para los dueños de bancos. Los dueños de bancos los perdieron. El señor Álvarez Estelín ya no es dueño del Banco Consolidado, el Banco Consolidado es del Estado. El Banco de Venezuela ya no es de sus accionistas, que eran Álvarez Estelín, el señor Orlando Castro y otros, es del Estado. ¿Por qué? Porque hubo que salvar a las personas humildes que tenían sus dineros, sus ahorros, sus pequeñas pertenencias en esos bancos y que los hubieran perdido si ese dinero no se hubiera sacado. Pero ese dinero tiene que recuperarse, no es un dinero dado a fondo perdido. Pero por una parte son los activos de los bancos, las propiedades, los edificios, los hoteles, los créditos, las acciones, los papeles del gobierno, todo lo que podían tener. Y por otro lado, a los bancos se les cuadruplicó la cantidad que tienen que pagar todos los años para mantener a FOGADE. Lo que hizo el Banco Central fue adelantar varios años de esta contribución para poder enfrentar esa situación tan inmediata. Pero resulta que cada grupo social, cada entidad, yo se lo he dicho a mis amigos los universitarios, yo soy un universitario, dispuse la creación de un Ministerio de Estado para atender a la educación superior universitaria, para dialogar con los universitarios. Me reúno con los rectores, con los presidentes y dirigentes de las asociaciones de profesores, de los grupos estudiantiles, está hablando con los sectores universitarios para pedirles, señores, yo soy también universitario, pero démonos cuenta de que somos parte de Venezuela, de que el problema no es el problema de las universidades, es el problema del país, y que si no hay cómo atender las necesidades fundamentales del país, pues entonces cada uno tiene que hacer una parte de sacrificio, tiene que dar una cuota de reconocimiento de la situación nacional. Esto de restituir el sentido de la solidaridad en el país es una de las tareas más duras que tenemos, pero de las más importantes. Convencer a los venezolanos de que nos salvamos todos, porque si no pereceríamos todos. La obligación es que todos hagamos un esfuerzo. Yo voy a invitar a los universitarios a que nombremos una pequeña pero muy calificada comisión para estudiar el gasto universitario, porque estoy convencido de que así como el gasto público en general, hay muchos aspectos en los cuales se puede ahorrar. Por ejemplo, la gente no entiende que en el comedor universitario de la Universidad Central de Venezuela se sirvan almuerzos a 2 bolívares sí, a todo el que llegue allí. No lo entiende nadie. No es posible en el momento actual, eso corresponde a una época diferente. Hay algunas ciudades en las cuales varias universidades tienen núcleos distintos que pudieran armonizarse y conjugarse y ahorrar una cantidad de dinero que se gasta en los equipos dirigentes, en la parte burocrática al respecto. Bueno, sentarse a ver, y sentarse a ver además de qué manera se puede lograr un ingreso mayor fuera del Estado para el sostenimiento de la educación universitaria. Porque mientras tenemos el problema grave de la educación universitaria, tenemos el problema de la educación básica. Es que no tenemos maestros, es que ya la gente no quiere ser maestro, no quiere estudiar educación. En las universidades, las facultades de educación han tenido que bajar la exigencia de las calificaciones para el ingreso porque no había suficientes aspirantes a formarse en educación. ¿Por qué? Porque no puede un maestro estar ganando un salario inferior
a la mitad de lo que gana cualquier funcionario público del más bajo nivel. Hay que subir la remuneración de los maestros, pero para eso las disponibilidades son limitadas. Entonces tenemos que armonizarla. Bueno, estoy hablando del campo de la educación porque es el mío más específico, pues toda la vida he estado vinculado a él, pero así son todos los problemas que tenemos. El problema de los médicos, reclaman sus derechos, los tienen. Yo quisiera que los médicos ganaran mucho más dinero, pero tenemos que ver cómo hacemos si no existe el dinero en el momento dado. Los trabajadores del Estado, que anuncian una huelga para el próximo martes. Eso no tiene sentido. Hemos convocado una reunión normativa laboral para discutir con todos los obreros del Estado y otra reunión normativa laboral para discutir con todos los empleados, para discutir, para conversar en una forma constructiva, una forma amigable. Por supuesto que estas cosas se complican a veces porque hay elecciones sindicales en una oportunidad próxima y entonces en la campaña electoral se toman posiciones que no son las más serenas, las más equilibradas, sino que son las que creen o las que piensan que pueden dar mayor rendimiento en el aspecto electoral. No digo yo que esto sea la regla general, ¿no? Yo sé que muchos reclamos los hacen de buena fe, pero señor, estamos haciendo el esfuerzo. Lo que pasó en Venezuela, Edgardo, es que nos hicimos la ilusión de que éramos el país más rico del mundo. Mentira, nunca hemos sido el país más rico del mundo. Lo que pasa es que tuvimos un ingreso de cantidades de dinero que no esperábamos y nos volvimos locos, como si nos hubiéramos sacado un premio de Navidad en la lotería. El año en que ha habido el ingreso per cápita más alto en Venezuela, que fue en 1980, cuando la guerra Irán-Irak, llegó el ingreso per cápita de los venezolanos a $4.200 por año. Ahora en Estados Unidos, $4.000 es el límite de pobreza crítica. El que tiene un ingreso de menos de $4.000 tiene una atención, un subsidio de la asistencia social. Bueno, ante los países desarrollados que tienen $10.000, $20.000 por año por habitante, nunca hemos tenido esa riqueza que dicen que hemos sido el país más rico del mundo. Y menos podemos ser el país más rico del mundo si hay una gran cantidad de venezolanos que no obtienen lo necesario para vivir una vida decente, para comprar la cesta básica. Hay una cosa interesante que la prensa de hoy lo reproduce, lo estaba leyendo esta mañana, y es el concepto de la CEPAL, que la recesión económica nos está llevando al sumum, nos está comparando con Haití, nos están comparando, bueno, es increíble, una cosa rarísima. Bueno, y la CEPAL, que es muy seria. Mira, los informes que dan y los titulares que dan algunos voceros, hay que examinarlos con lupa. A veces tú lees un titular y después lees la información y te das cuenta de que el titular tiene una carga determinada que no tenía. Porque existe también en este momento, entre unos cuantos columnistas y unos medios informativos, algunos de ellos muy importantes, en que siempre tienen que presentarte la cosa más negativa de la manera más desmedida posible. Te dicen no hay disturbios, pero los va a haber. Te dicen la situación económica se está equilibrando, pero se puede echar a perder. El cambio y la inflación está dominada, pero puede resultar después mal. Señor, caramba, es una especie de insistencia tremenda. Y algunos lo hacen por razones variables en periódicos del extranjero, en medios informativos del extranjero. Yo no sé, yo lo califiqué ante el Congreso Nacional de Periodistas y no creo que tenga otra calificación que la que entonces le di, pero un señor que escribe en un periódico de los Estados Unidos que Venezuela está quebrada, que es un país comunista, que nada va a servir para nada, que los inversionistas no van, ¿cómo se califica? ¿Qué objeto tiene ese tipo de propaganda? Pues bueno, yo quisiera decir que desde luego hemos atravesado una situación muy seria y nuestra lucha contra la inflación empezó por buscar el equilibrio fiscal y entonces nos sale el problema de la crisis del sistema financiero. Está tocando el ojo del huracán. ¿Qué pasaba? Que el dinero que Fogade, el dinero del Banco Central que Fogade le entregaba a los bancos y que los bancos le pagaban a los depositantes los convertían en compra de dólares. Y entonces irrumpía en el mercado cambiario una cantidad de compras artificiales de dólares de gente que no los necesitaba, pero que los compraba porque creía que era lo único seguro. Porque si tener dinero en el banco no era seguro,
la manera de tener dinero seguro era comprarlos en dólares. Y eso produjo al mismo tiempo una devaluación acentuada, una devaluación del signo monetario, y por eso los niveles de inflación son altos. Se temía que iban a ser mucho más altos. La medida de control de cambios, la estabilización del signo monetario, esto indudablemente ha puesto coto a aquella especie de hemorragia incontenible que había. Yo les decía que ha puesto usted el ojo donde está el huracán. Y es eso, la crisis económica, la inflación, la inseguridad social que existe en el país, que es una verdaderamente insospechable. Todos los fines de semana vemos la cantidad de muertos que hay. Pero se ha hecho una cantidad de decretos que más bien que mal el público los ha aceptado. Claro. Los empresarios los han aceptado porque saben que usted tiene razón y se ha enfrentado a una grave crisis que esperamos salga triunfante de esto. Y al mismo tiempo preguntan, se ha puesto el crédito bancario, el impuesto eso al crédito bancario, a los cheques y eso. Y ha funcionado bien, lo criticaron horriblemente. ¿Por qué no le aclaramos a la gente qué está haciendo el gobierno con ese dinero? Acabamos de presentarle a la opinión pública un programa de estabilización y de ajuste de la economía y reactivación. Bueno, ese programa ha sido recibido en general en una forma bastante positiva. Así es. Hay algunos que dicen, sí, el programa es bueno, pero no sabemos si lo van a ejecutar. Caramba, esto es dentro de ese negativismo acentuado que no se puede tolerar. Pero ha sido el resultado de esa experiencia, porque no se pueden tomar medidas en abstracto por seguir una teoría económica, sino que esto ha sido el resultado de una confrontación con los hechos, con esta experiencia que ha sido una experiencia nueva en Venezuela. Mira, un señor en el Brasil muy inteligente me dijo una frase que me impresionó mucho. Los economistas, yo diría, bueno, muchos economistas, colocan los argumentos teóricos por encima de los hechos. Los gobernantes tenemos la obligación de colocar los hechos por encima de los argumentos. Bueno, estamos presentando un programa que ha sido presentado a todos los sectores, que ha sido analizado, que ha sido discutido de una forma muy positiva, muy satisfactoria, y estamos viendo ya el camino que se abre, y lo que tenemos todos es la obligación de impulsar ese camino hacia adelante. Mira, te voy a decir esto que es muy curioso. La primera salida que yo di al exterior, creo que fue la de la cumbre hemisférica de Cartagena, la cumbre iberoamericana. Bueno, allí estaban los presidentes de toda América Latina, el rey de España, el primer ministro Felipe González, el presidente de Portugal, el primer ministro de Portugal y los presidentes de América Latina. Bueno, cada uno de los presidentes al saludarlo me decía, caramba, Caldera, te estamos considerando mucho, sabemos que la situación de Venezuela es gravísima, ojalá que puedas vencerla, que puedas marchar hacia adelante, estamos dispuestos a ayudarte en lo que podamos. Ahora volví, eso fue en junio, ahora volví al grupo de Río. Los que me encontraban que me decían, Caldera, te felicito porque veo que las cosas están saliendo, veo que están dominando la situación, veo que Venezuela va hacia adelante. Ha cambiado radicalmente la situación, pero hay algunos aquí que no lo quieren reconocer, porque están empeñados en que esto tiene que fracasar, porque esto tiene que ser malo, porque esto tiene que ser equivocado. Pero el pueblo se da cuenta del esfuerzo que estamos haciendo, y el pueblo se da cuenta de que estamos de su lado, defendiendo su derecho a vivir humanamente, y que en ese sentido estamos haciendo todo lo necesario y más de lo necesario para poder enrumbar la vida del país, y que Venezuela tiene cómo salvarse. Al principio dijeron, con el control de cambio se acaban las inversiones extranjeras en Venezuela. Ahí están viniendo inversionistas todos los días, porque el control de cambios fue una necesidad, fue un torniquete que se puso a una hemorragia y que le da garantía a todos los que tienen actividades económicas en el país. Por eso mismo, una tasa de cambio para que la vida económica se pueda realizar de una manera satisfactoria. Y como en Venezuela hay ingreso de divisas suficiente para las necesidades del país, para las necesidades de importación, porque en Venezuela se necesita, se tiene perfecta claridad en la disposición que hay
de garantizarle a los inversionistas el retorno de sus inversiones si es indispensable o los beneficios que obtengan, no hay ningún problema. Y la Junta de Administración Cambiaria tuvo sus dificultades al principio, un régimen nuevo, una situación completamente impreparada, aunque yo le había venido diciendo al directorio del Banco Central de Venezuela, tienen que estar preparados para cualquier emergencia porque yo veo que la situación no la les estamos controlando. No, usted va a ver que se va a controlar, que con tal, que con la subasta holandesa se pudo lograr esto, hasta que llegó un momento en que los hechos se impusieron de tal manera por encima de los argumentos de los economistas que hubo que tomar las medidas. Pero hubo que establecer un sistema nuevo, pusimos gente muy honesta, muy seria, además con experiencia bastante, para que enrumara las cosas. Y ya yo he sentido pues el testimonio, he recibido el testimonio de los que se quejaban, de los turistas, de las casas de cambio, de los exportadores, de los importadores, de que la solución se va encontrando y de que la cosa marcha satisfactoriamente. Ay, me acabo de acordar de una petición de unos portugueses amigos míos que le mandaban a su familia 300, 400 dólares mensuales. Ahora parece que se ha complicado eso por aquello de que hay que llevar un pasaporte, los tipos no tienen, son venezolanos, no tienen pasaporte. Ah, caramba, pero... Entonces hay que sacar un pasaporte que vale 5.000 y lo que van a mandar son 300 dólares. No, la matraca en la entrega de los pasaportes, eso se está acabando. Está muy endurecida, pero el esfuerzo que se está haciendo para poner claridad en el otorgamiento de los derechos a los extranjeros es indudable. Ahora, todas estas cosas se están resolviendo de una manera humana. Ahora, puede que haya algunos que abusen. Te voy a decir esto que es curioso, ¿no? Parece que hay algunos importadores que van a solicitar las divisas necesarias para su importación. Y se les dice, bueno, tráiganos los comprobantes de las importaciones anteriores que ustedes han hecho para basar en eso la cantidad de dólares que se les deben dar para que continúen su negocio. Y no las querían traer porque parece que estaban subfacturando, que traían importaciones mucho mayores y para eludir el impuesto de aduanas declaraban cantidades mucho menores y cuando llegue el momento que tienen que presentar sus facturas, las facturas son la malicia criolla. Algunos casos de eso pues se pueden presentar y hay que irlos corrigiendo y hay que ir enrumbando la situación. Bueno, pero de todas maneras, volvamos al tema este que le dije del ojo del huracán, que te está saliendo ahí. Los impuestos que se han puesto, el público los ha recibido complacido, y a pesar de que cuestan, ¿no? Pero sabe lo que tiene encima. Ahora, la pregunta del asunto es, ¿el débito bancario se está utilizando para qué? Bueno, para cubrir el déficit fiscal. Ajá. Es que los impuestos tienen por objeto cubrir el déficit fiscal, que era muy acentuado. Porque como te decía antes, cuando nos hicimos la ilusión de que éramos el país más rico del mundo, el gasto público subió de una manera desproporcionada. ¿Y la corrupción? Con la corrupción por añadidura. Pero es que el gasto público corriente, tú no puedes... Tú haces un esfuerzo para disminuirlo, pero no lo puedes estrangular de repente. Tú no puedes echar a la calle a 50.000 empleados públicos. No, claro. Entonces lo que vas a hacer es agravar la situación del país. Y esos empleados públicos reclaman un aumento en sus sueldos, en sus salarios. Y un aumento que es razonable, ¿por qué? Porque la inflación ha hecho que el salario real haya disminuido. Y hay una cosa muy curiosa, Edgardo. Cuando se discutía la ley del trabajo y se hablaba de que cuando el costo de la vida subiera mucho debían subir los salarios, hubo una alerta muy grave de muchos economistas y de empresarios que decían, cuidado con la indexación, que eso le ha hecho daño a muchos países. La indexación de los salarios sería un factor de agravamiento de la inflación. Pero las empresas de servicios públicos quieren aplicar la indexación. Entonces las tarifas de una cosa y un servicio y otro servicio y demás allá, te las quieren subir cada 2 meses o cada 3 meses de acuerdo con el alza del índice inflacionario. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Es mala la indexación cuando se trata de los salarios, pero la indexación es buena y es necesaria cuando se trata de cobrar los servicios públicos. Eso es lo que hay que decirle a la gente, presidente. Hay que buscar equilibrio, sí señor, y es una lucha dura y difícil.
Pero como no tenemos mala voluntad contra nadie, como no tenemos deseo de perjudicar a nadie, sobre todo como no tenemos interés en cogernos los reales, sino en que el dinero sirva para el beneficio de la comunidad. Oye, el que se le ocurra va preso. Sí, señor. No, aquí no puede haber excepción. Pues entonces estamos dispuestos a un diálogo, a veces un diálogo fatigoso para convencer a la gente, pero vamos encontrando el camino y yo siento que el país lo entiende así, que el país está convencido de que si no se han hecho las cosas todas que se quisieran hacer, por lo menos se está haciendo un empeño muy grande en sacar el país hacia adelante. Ahora, presidente, sí, ya estamos en la etapa final del programa, pero hay una decisión del Congreso de los Estados Unidos con la gasolina nuestra. Al mismo tiempo, Venezuela, y usted lo ha dicho y lo ha dicho el ministro de Minas, no va a aumentar la gasolina, por lo menos en lo que falta del año. ¿Cuál va a ser la posición de Venezuela? ¿Va a ir al GATT? ¿Qué hará? Porque eso es lo que se llama la gasolina verde, que llaman, ¿no? La gasolina reformulada. Yo te quiero decir lo siguiente. Debo reconocer que el gobierno de los Estados Unidos ha sido comprensivo con el problema y que la Casa Blanca y el Departamento de Estado y los organismos del gobierno federal en los Estados Unidos han entendido la posición de Venezuela y han tratado de hacerla reconocer en los Estados Unidos por el órgano legislativo. Ahora, ¿qué pasa con el Congreso? Que tienen elecciones en noviembre y las campañas electorales, los intereses de determinadas entidades comerciales de determinados estados son sumamente influyentes y han creado una situación que nos obliga a ir al GATT, no tenemos más remedio. A los Estados Unidos no les cae bien que vayamos al GATT, no por lo que se pueda resolver allí respecto a la gasolina reformulada de Venezuela, sino porque si el GATT adopta una decisión como creemos que en justicia la tiene que adoptar, es un precedente que para ellos puede ser muy significativo en las diferencias que tengan con la Comunidad Europea o con el Japón, que es con quien tiene verdaderamente diferencias importantes en materia de comercio internacional. Ahora, nosotros no tenemos más remedio que hacerlo, porque consideramos injusticia, porque los técnicos se han reunido con los técnicos norteamericanos y le han demostrado que la gasolina reformulada venezolana es menos perjudicial al ambiente que la propia gasolina que se vende en Estados Unidos y que se produce por estaciones o por plantas norteamericanas. En esto tenemos que defender los derechos de Venezuela y necesariamente, ya que el Congreso ha tomado esta posición, no tenemos más remedio que ir al GATT. Ahora, volviendo al tema internacional, viene el próximo 10 de octubre el presidente de Colombia, Ernesto Samper. Tenemos un caso muy delicado, que es el de Larry Tobar Acuña, el famoso hombre indultado, etc. Eso se supone que de aquí al 10 de octubre habrá tenido una decisión. Lo está reclamando dos gobiernos muy importantes. Alguien me decía, es mejor que se lo lleven para los Estados Unidos y no cargarnos esta carga, tener esta carga aquí en Venezuela, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? Mira, el caso de este señor indudablemente plantea al gobierno colombiano una situación difícil. Por una parte, él ha dicho que es ciudadano colombiano y ha presentado unos argumentos allí que los jueces colombianos tendrán que decir si son falsos o si no son, o si son auténticos. Porque si es ciudadano colombiano, de acuerdo con la Constitución colombiana, no puede ser extraditado a ningún otro país. Por otra parte, se me ha dicho que los Estados Unidos lo han reclamado por una serie de delitos cometidos en los Estados Unidos que podría tener sanciones muy graves, muy severas. Algunos dicen que podría ser hasta cadena perpetua. Yo no pienso si llegará hasta allá. Como Noriega, pues. Pero indudablemente que las sanciones, las penas en los Estados Unidos son muchísimo más graves. En nuestra legislación relativamente son benévolas. Tendrá que decidir Colombia a este respecto y desde luego Venezuela tiene que hacer el esfuerzo de que traiga aquí, aunque nos traigamos el problema de que se plantee la discusión de si el indulto que firmó el presidente Velázquez era válido o si era nulo, si la revocación era pertinente o no era pertinente, y planteen un problema jurídico que yo no sé hasta dónde conduciría, porque ya sabemos cómo son de complicadas las cosas ante los tribunales y de la influencia que este caballero tuvo aquí en esa materia. De manera que nosotros tenemos que insistir y seguimos insistiendo. El embajador Vivas Terán ha dicho los planteamientos de una forma muy firme, muy enérgica. El DAS
tiene un departamento de extranjería que acordó la deportación, pero de esa decisión apeló este señor ante el organismo superior. Parece que los Estados Unidos han planteado la solicitud de extradición ante la Corte. Yo lo que estoy convencido es que ese señor, bien que mal, está terminando sus aventuras porque las cuentas que tiene que pagar son muy grandes y el precio que le corresponde sufrir es bastante considerable. Yo considero que este tipo de entrevistas, presidente, no solamente con usted, sino con muchos de los ministros que tienen una gran capacidad, deberían estarse haciendo permanentemente porque le permite a la gente que ve eso que usted ha dicho. Usted ha hablado esta noche con claridad. Usted no va a hacer milagros porque no solamente el que está allá arriba es el que lo puede hacer, pero usted está poniendo del todo el empeño a esta situación que vive el país. Y el pueblo entiende, si le explican en castellano, sin el idioma, como digamos, cordiplanesco, que coyuntural, que no sé qué. No, vamos a hablarle como habla Corrales lo habla claro. Y usted lo ha hecho esta noche y creo que este público venezolano se lo agradece y debe repetirse. Le quiero agregar una cosa, Edgardo. Hemos solicitado un crédito adicional ante el Congreso. El Congreso lo otorgó, pero le hizo unas modificaciones. Juan José Caldera, senador por Convergencia, sostuvo, yo creo que con absoluta razón, que constitucionalmente el Congreso puede aprobar o negar el crédito adicional, pero no puede modificar las partidas, lo que puede hacer en el presupuesto anual, pero no en el crédito adicional, de quitar unas partidas para poner otras. Me encuentro ante una dificultad muy grande, desde luego que las partidas que introdujo el Congreso yo las considero razonables, pero lo que no considero razonable es la deducción que hizo de algunas partidas que tienen significación social. Por ejemplo, la partida dedicada a la pequeña y la mediana industria la considera el gobierno de una necesidad esencial, porque la que puede crear empleo en este momento en que el desempleo es uno de los problemas graves que tiene el país, es la pequeña y la mediana industria. Y esa rama de la economía ha estado masacrada materialmente por las altas tasas de intereses bancarios que han prácticamente arruinado esas empresas. Ha habido que negociar un acuerdo entre los bancos, Corpoindustria y el gobierno nacional para salvar una serie, millares de pequeñas y medianas industrias que son una necesidad para el país. Entonces, la situación en que ponen al gobierno al disminuir esta partida es grave. La disminución de las partidas para el gasto social es grave, porque la situación social de Venezuela es delicada. Cada rato hay gente que dice, estamos al borde de una explosión social. Señor, si usted lo cree, ayúdenos a que eso no se produzca, pero no trate de agravar la situación. Y además que yo estoy tratando de llevar, y creo que en gran medida lo he logrado, relaciones normales con el Congreso, porque al fin y al cabo es el poder legislativo y yo lo reconozco y lo acato, pero el gobierno tiene sus obligaciones fundamentales y el país le reclama al gobierno nacional. Muchas veces los propios integrantes del poder legislativo cuando declaran le reclaman al gobierno que tenga mayor preocupación por el aspecto social. Ahí me encuentro pues con una situación en que por una parte sostenemos la tesis de que no es conforme al derecho constitucional la modificación que le han hecho al crédito adicional, pero por otra parte siento que esos dineros son necesarios y hay que utilizarlos para los fines para los cuales fueron previstos. Habrá que ver cómo pedimos nuevamente que se nos repongan las partidas que se nos han quitado. Pero en general, te quiero decir, Edgardo, soy optimista. Yo pienso que en realidad estamos atravesando una de las etapas más graves que ha habido en la historia del país. No lo he dicho yo, lo han dicho los historiadores, lo han dicho los analistas políticos. Pero el país siente que vamos a salir adelante. Hay una esperanza, una expectativa favorable. El país siente que estamos haciendo el mayor esfuerzo, que estamos oyendo el clamor de todos los sectores, tratando de armonizarlos, de conjugar una cosa y la otra. Sabemos que la situación, por ejemplo, de la salud es delicada. Vamos a hacer un experimento extraordinario. La semana próxima vamos a constituir con el Hospital Vargas, que es una venerable institución en Venezuela,
un servicio autónomo. Le vamos a entregar a los médicos para que ellos sean los directamente ejecutores y responsables de la política, de la administración de una entidad tan importante como el Hospital Vargas. El doctor Fernando Rubén Coronil, que es suficientemente conocido y respetado, ha sido un gran motor de esta iniciativa, a la cual el gobernador del Distrito Federal, Asdrúbal Aguiar, le ha prestado todo interés desde el primer momento. Pero ese es un punto, es como dicen ahora, una señal de lo que queremos hacer. Tenemos que hacer mucho al respecto. Y esto combinarlo con el proceso de descentralización, que no lo vamos a interrumpir, pero que tampoco lo queremos hacer a la loca, y que tiene desde luego el problema de que los gobernadores quieren los servicios, pero los quieren libres de pasivo laboral. Y el pasivo laboral algunas veces es de una magnitud que no podemos enfrentar. Todas estas cosas son difíciles, pero al fin y al cabo lo difícil es lo importante, lo interesante. Es un desafío, pero un desafío apasionante. Yo tengo fe en este país, yo creo en mi país, yo creo en mi gente. Y pienso que con todo y todo vamos a salir adelante, porque vamos a lograr que de una manera efectiva se coordinen los ánimos, se armonicen las voluntades, se haga un esfuerzo solidario para sacar adelante a Venezuela hacia el porvenir. Muchas gracias, presidente. Ese es Rafael Caldera, el presidente de la República de Venezuela. Hablado usted con el corazón en la mano, diría yo. Muchísimas gracias a usted y a doña Alicia por habernos recibido aquí en su residencia, que nos ha encantado muchísimo esta renovación que ha habido. En nombre del señor Rodolfo Rodríguez, de Carlos Bardazano, de Fray Grijalva, y por mi parte, ya usted sabe el sentimiento. Les repito, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos ustedes.